Los granitas ocupan el 90% en volumen de la cadena pirenaica. Mi intención, un poco demasiado exagerada, es daros un barniz sobre la geología del Pirineo. Qué materiales con los que está construido el Pirineo y al final, que se ha adelantado, cómo se originó el Pirineo, que hay varias teorías. Pero lo importante es saber con qué materiales está construido el Pirineo. El Pirineo está construido con diversos materiales que se podían clasificar en grandes grupos: rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas. Pero también tienen una aplicación muy importante, que es la geología económica, que se puede diversificar en varias fuentes: aguas termales, abundantísimas desde casi del Cabo de Creus hasta Navarra, asociadas a zonas graníticas fundamentalmente. Aquí en Andorra tenemos varias. Los que vayáis a Andorra pues saben que hay fuentes termales, y otras fuentes termales importantes son un poco al sur, asociadas a otros materiales del Mesozoico o secundario. Ahí pone primario, secundario, terciario y cuaternario, que son los materiales estratigráficamente divididos del Pirineo. Pero hay fuentes termales asociadas al Trías. ¿Os suena el Trías o Triásico? Donde hay unas rocas también muy interesantes que se emplean en construcción. Otra fuente de geología económica son las rocas de construcción, y eso lo saben muy bien los que dieron ayer una conferencia, un compañero, sobre las rocas de carácter románico, porque a mí me tuve que trabajar bastante en Madrid y sobre todo en mi tierra primaria, en Galicia, donde nací, para reestructurar muchas iglesias que los vándalos las habían completamente destruido. Entonces tuve que ir por el campo con mis compañeros buscando rocas graníticas o granitos que fueran muy semejantes para reponerlo en los sitios que los vándalos las habían arrancado, incluyendo la Catedral de Santiago y la Catedral de Lugo, la muralla de Lugo, no sé si conocéis algo de Galicia, pues todas esas hemos participado los geólogos de Madrid. Entonces, es otra fuente de, digamos, de interés económico que puede dar la geología, y es mi pequeño barniz que quiero daros hoy en día. Pero hay que empezar que el Pirineo está construido por esos grandes grupos de rocas, y que empezó a construirse nada menos que hace 500 millones de años, y aún hoy en día que sepáis que se está construyendo. ¿Y cómo adivinamos que aún el Pirineo se está construyendo, se está levantando? Pues acudiendo a los terrenos más modernos. ¿Cuáles son los terrenos más modernos? Vosotros podéis descubrir. Yo obligaba a mis alumnos, aunque no sabían nada de geología en Madrid, a que ellos descubrieran pues aquellos materiales más modernos que pudieran estar afectados por levantamientos, bien verticales o traslaciones horizontales. Que sepáis que el 90% de la tectónica, que se llama eso de levantamiento, o transversales, están afectados por fracturas más o menos verticales. Pues ir por los cauces de los ríos y ver las terrazas, que sepas que en los ríos hay terrazas antiguas, medianas, y las últimas más modernas son aquellas que están discurriendo por el cauce de los ríos. Cuando vemos que en las terrazas de los ríos están afectados por fracturas, sabemos que hay tectónica cuaternaria, porque los ríos es época cuaternaria. Un poco antes de la tectónica cuaternaria fue la tectónica afectada a los glaciares. En el Pirineo aún hay, en algunas zonas del pico de Maladeta y en la zona entre Huesca y Navarra, aún hay glaciares que están afectados y están siendo afectados hoy en día por fracturas verticales. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? La tectónica. Estoy alterando un poco el orden por lo que me recomendó nuestro amigo. Pues, ¿cómo se ha originado eso? Que hay dos grandes teorías.
que el Pirineo creció en la vertical y creció en la horizontal. ¿Cómo puede crecer en la vertical? Digamos, la tectónica menos abundante. En esto estamos implícitos el que suscribe en que crece hacia abajo e isostáticamente, eso tomarlo, ya hablaremos un poco, crece hacia arriba. Que sepas que hay un mecanismo de gravitación que cuando una masa crece hacia abajo, por oposición, tiene que crecer hacia arriba. Eso es lo que se llama el fenómeno de la isostasia. Y eso es la teoría de levantamiento vertical. Pero hay otros geólogos que al principio fueron dominantes, que es la tectónica horizontal. ¿Qué hacen? Como una cosa que es delgada, pues la arrugan, creando y forman los pliegues, y todo esto lo pueden acumular. Pero ¿cuál es el mecanismo para producir ese mecanismo de engrosamiento cortical? Es decir, si el granito tiene 10 kilómetros, ¿cómo puede formar 50 kilómetros? Que sepáis que en la zona de Andorra, los granitos que están aflorando allí, que tienen las aguas termales, aflorar es que cuando se pueden ver. Que sepáis que aquí debajo de este pueblo hay granitos, calculó más o menos a unos 5 a 6 kilómetros, más o menos afectando al ordovícico, que son los materiales que están aquí, silúrico, que son pizarras y esquistos del pueblo. Por las modificaciones que produce el granito en las rocas de contacto, se puede saber lo cerca o lo lejos que está un granito de la roca sedimentaria que hoy en día está transformada en roca metamórfica. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Cuál es el mecanismo, el dios energético que arruga la materia por traslación horizontal? Es lo que siempre digo, pues eso. ¿Cómo yo busco un coche que funcione sin motor y sin ruedas? Pero sí que la gravitación por isostasia la entendemos, y todos los físicos y geofísicos y el que está aquí delante de vosotros defendemos. ¿Cómo crece un granito? Pues nada menos por transformación del manto en corteza, porque hemos sabido y hemos aprendido que los granitos a través de los tiempos geológicos al principio eran, digamos, muy delgados, de poco espesor, y hoy en día están alcanzando nada menos que en el Tíbet, en los Andes, nada más 60 o 70 kilómetros en espesor. Y eso lo sabemos por la relación de la geofísica. Es evidente que nadie ha agujereado y hay pozos de 70 kilómetros. Pero las ondas sísmicas que transmiten bien los terremotos o las explosiones que producimos nosotros artificiales, pues se van produciendo con velocidades diferentes. Y hay una relación directa entre la velocidad de las ondas sísmicas y el tipo de roca. Y sabemos que en el Himalaya y en los Andes hay velocidades de ondas sísmicas equivalentes a rocas graníticas. Y eso sabemos que hace 500 millones de años eso no existía. Tanto es así, por ejemplo, en el Pirineo, por adelantaros de lo que voy a explicaros en sucesivas clases de tipo general, porque es imposible meteros un día, en ahora una visión general de la geología, que sepáis que por datos geomorfológicos, estratigráficos, tectónicos y sobre todo petrológicos de las rocas, que el Cantábrico y el Mediterráneo estaban unidos. ¿Qué quiere decir? Que hace 200 millones de años los Pirineos no existían, pero sí que había granitos, porque los granitos del Pirineo nada menos que tienen 280 millones de años, estos de Andorra, y algunos, esos que están con crucecitas que veis unas cosas así de redondeadas, ovaladas, esos son las rocas que forman, si os fijáis bien en ese esquema, no hace falta tener mucha imaginación, que esa cantidad de afloramientos que he pintado por ahí domina fundamentalmente y están atravesando materiales de que pongo ahí debajo paleozoico. La palabra
me parece que está en inglés, pero bueno, yo creo que la traslación del inglés al castellano lo sabéis saber, ¿no? Que pongo paleozoico, mesozoico, terciario y cuaternario. No me acuerdo ni lo que he puesto a la izquierda de explicación. Pérmico y volcánicas. Y pérmico y volcánico, sí. Eso negro, por ejemplo, el que conozca la Sierra de Cádiz y los sean de aquí, que haya andando en la sede de Urgel, yo he dirigido una tesis doctoral sobre las rocas volcánicas del Cádiz. Ahí hay un corte geológico precioso y con fósiles y todo. Es para ir a una excursión desde la Seu d'Urgell, que queda al lado, y otra en Andorra, que yo os invitaría por mi parte, para que yo me pudiera explicar un poco mejor y dar más diversidad de cosas geológicas en una zona que tenga mayor diversidad de cosas geológicas que no quiero menospreciar a este pueblo, que enseñar esquistos, pizarras y alguna roca cuarcítica que hay por ahí. Pero claro, tengo que hacer un corte hacia el norte para ver otro tipo de rocas más abundantes que las que tiene este pueblo. Bueno, entonces, que formación vertical y formación horizontal. Y en la formación horizontal, pues encontraréis como muchas personas que digan, hombre, no, es que la formación horizontal se formación por lo que hoy la teoría global que domina la geología, que es la tectónica de placas. Que sepáis que el mundo entero lo dividen en formaciones de placas diversas que están, digamos, conjugadas con dorsales o fracturas con zonas aparentes de subducción, fallas inversas, y que están chocando unas con otras. Es la explicación, y se lo digo hasta cuando voy extranjero, lo del coche sin motor y sin ruedas. ¿Cómo se mueven esas placas en la horizontal y en la vertical? ¿No será que en las zonas aparentes de choque, que hay material más moderno, por eso es muy importante ser geólogo integral? A ver, ¿qué materiales hay en el supuesto de ahí de choque? En las dorsales. Son zonas nuevas de creación. Todos esos fenómenos geológicos aparentes que lo explican por un dios geológico que se llama la tectónica de placa, se puede explicar por la expansión de la corteza manto superior, que conlleva una expansión global de la Tierra. Y hoy es lo que domina con respecto a la teoría de la contracción, que prácticamente fue lo que tenía que explicar yo hace 40 y tantos años en Madrid, y tenía que comer pues, porque a través del profesor que me daba las lecciones y yo las contaba. Es evidente que cuando yo empecé a ser libre, que trabajo me costó ser libre, porque que sepáis que como anécdota yo me tuve que automentir para poder estar aquí hoy hablando con vosotros, porque yo, por ejemplo, no me creo que en el manto tengo argumentos científicos, como otros muchos, yo no solo, en que el manto no está formado por una roca oscura llamada basaltos. A eso llegáis, ¿no? Creo que el basalto, esa roca oscura, el granito está en la corteza y el basalto no está en el manto. Pues iba a decir los cabritos de mi tribunal, sabiendo que yo ya entonces era un hereje, me pusieron dentro del examen de cátedra de la universidad, me pusieron como tema escogido por el tribunal el tema de los basaltos. Pues yo tuve que automentirme y decir lo que verdaderamente decían las corrientes actuales. A los 20-25 minutos no sabía qué contar. Y casi me querían, que no hay cosa peor que contar una cosa en la que no cree uno. Y eso lo he hecho porque no tenía más remedio, porque estaba recién casado, tenía 2 hijas y tenía que comer y vivir y poder vivir un poco tranquilo. Ahora, después de que ya fui funcionario fijo, empecé a contar barbaridades. Contar anécdotas geológicas, a mí me han devuelto trabajos científicos que están hoy defendidos por muchos compañeros míos a escala mundial, de Science, de Science, Nature, nada menos. Nada menos. Una mafia. Y me contestaron hace unos 6-7 años
sobre rocas de basaltos, que nacen y crecen y mueren en la corteza porque se forman por reacción entre el granito y rocas calcáreas. Por eso los basaltos, nunca habrá basaltos a través de granitos. Y me contesta el referee, dice, pero no sabe usted si hasta los niños, en inglés, hasta los niños saben cómo se forma un basalto. Y yo ya tenía 50 años. ¿Qué vas a hacer? Pasas hasta vergüenza. ¿Y qué vas a hacerle? Ya no he intentado mandar, digamos, publicaciones a grandes revistas. ¿Pero por qué yo mandaba publicaciones a grandes revistas? Porque sepáis que en la universidad tenemos un complemento de condumio, que son los sesenios, los quinquenios y trienios. Y a mí me daba vergüenza que alumnos míos que me habían defendido en mis teorías, y les explicaba toda la petología básica, geología básica y las teorías fundamentales, se automentían para crecer económicamente y publicaban cosas a Nature, Science, etc., siguiendo las directrices actuales dominantes de la tectónica de placas, del manto basáltico, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería como una terminación de lo que quiero deciros a continuación. He empezado al final porque me lo ha sugerido vuestro amigo. Ya, ¿cuál es tu nombre? Pere. Bueno, pues yo quiero que sepáis rocas, que es la madre fundamental de la naturaleza en la que está plasmada toda la geología. Está plasmada la tectónica y está plasmada primero la roca. Por la antigüedad de la roca sabemos en qué época se formó. ¿Cómo se formó una roca? ¿Cómo podemos saberlo? Que lo sepáis y os adelanto. Se puede a través de dos medios. Si es una roca ígnea, que por ejemplo un granito que se formó bajo calor y temperatura elevada, más o menos elevada, unos dicen más y otros menos, pues se forma por medio de los isótopos radioactivos. Que aprendáis unos, llega uranio-plomo o potasio-argón. Si queréis, luego, el año que viene, cuando hagamos cursillos extensibles, os explico un poco más. Eso en las rocas ígneas, porque no hay otro argumento. Pero en las rocas sedimentarias tenemos la facilidad que, además de los isótopos, tenemos unos bicholitos que cuando quedan plasmados y se fosilizan, a través de la edad de esos fósiles y de la estratigrafía de esos fósiles, podemos saber, por ejemplo, esto que es ordovícico, por dos medios. Por los fósiles de graptolitos que hay aquí, que hay en los esquistos. Lo que pasa es que hoy están muy modificados por metamorfismo, y también por los isótopos radioactivos de uranio-plomo, que hay plomo y uranio. Que sepáis que los de uranio-plomo, que yo trabajé en la Junta de Energía Nuclear en Madrid, porque tenía que trabajar en dos sitios para poder comer, pero entonces tenía la ventaja, al contrario de los jóvenes que veo por aquí, que entonces nos dábamos abasto en tiempos de Franco en que atender a los empleos que nos daban. Eso sí, nos daban en cada empleo no más de 1.000 euros, equivalente a 1.000 euros. Entonces yo trabajaba en la universidad y en la Junta de Energía Nuclear. Que sepáis que en todos los panfletos donde hay trabajos científicos un poco elevados, que digan, el plomo que tiene uranio, plomo que tiene los granitos que tenéis aquí arriba, en el Principado de Andorra, o las aguas termales que tienen de ahí abajo, los han retirado, porque parece que es un tabú mortal el decir que las aguas termales de tal sitio, que hay en el Trías, en esas que a veces salen salinas, porque están asociados a sales, y tienen elementos químicos perniciosos, pero en tan pequeñísima cantidad, partes por millón, que no son, diríamos, los que hemos trabajado en la Junta, que son hasta beneficiosos, por ejemplo, para los baños cierto de piel y para beberlo. Pero, amigo, desde que pasaron esos desastres antes de Chernobyl y algunos que hubo también, incluida España, lo que pasa que no se le dio publicidad, que hubo gente que murió porque no tuvo el cuidado de aislamiento a la radiación mortífera de los isótopos,
que a veces trabajábamos con los grandes bloques de plomo que tenía uranio a las espaldas de cuando éramos trabajadores de la Junta de Energía. Yo tenía una mesa aquí y detrás tenía apilado las rocas ahí de plomo. Tuve la suerte que saqué la plaza de auxiliar de la universidad y ya con eso me gustó más, pero todos mis compañeros están en el otro mundo, tanto de personal científico como auxiliar, como hasta las pobres limpiadoras. Y no tuvieron el cuidado de estar, porque habían concentrado con grandes pedruscos grandes formaciones de uranio radioactivo. Bueno, hoy la visión general sería por empezar por la roca más importante del mundo, que es aquella la más importante, los granitos. Que los granitos es una roca que se llama ígnea. Yo la palabra de ígnea la modificaría por plutónica. ¿Qué quiere decir? Es que todos cuando hablan de ígneo parece que es decir magmático. Que sepáis y podéis ponerme de testigo que el granito jamás ha pasado por el estado fundido, como un basalto. Basalto, vosotros vais a un volcán activo, Alegna, podéis tener una buena excursión ahora, se ha puesto erupción hace unos días, están saliendo las coladas volcánicas, a Hawái, al Mauna Loa, las tenéis siempre en planetas, o Islandia, o a Kanchaka, hay muchas a escala mundial. Entonces, esas son verdaderas rocas ígneas, que nacen a través de un conducto, con cámara magmática, etcétera, etcétera. Que eso lo dejo por una posible explicación, cómo se forma un volcán. Yo cuando oigo por ahí hasta profesores decir que los volcanes vienen del centro de la Tierra, me carcajeo interiormente. Que no más de 10 kilómetros de profundidad. Eso, si queréis, me dais media hora mañana de ampliación o esta tarde en un interacto, y os digo a qué altura y lo entenderéis porque se forman a 10 kilómetros. No hace falta tener, porque no hay posibilidad que un material, después de fundido, que suelen decir, no, es que un material se funde en el centro de la Tierra porque acumula muchos isótopos radiactivos que emanan calor. Que sepas, en la transformación de uranio a plomo se desprende calor, bastante calor. Pero no hay masas de acumulación de radiactivos en la Tierra para que puedan fundir materiales sólidos hacia abajo. Y luego atravesar, ¿cuánto mide? Te lo voy a preguntar a ti, a ver qué tan desde conocimiento gráfico. ¿Cuánto mide el radio de la Tierra? Yo a mis nietos se lo pregunto, ¿eh? Pues eso es cultura a cualquier, no, al final, que es 6.000 y pico kilómetros, ¿no? Tú entenderías como una masa fundida, el diablillo del centro de la Tierra funde, suponiendo que hay rocas madre que aplicándole calor puedan fundir, puedan atravesar 6.000 y pico de kilómetros para llegar a través de fracturas que se forman y formar un volcán. ¿Y por qué no por geofísica se ha dibujado nunca? Jamás se ha dibujado un conducto volcánico y podrá dibujarse. Bueno, los granitos, que es una clase especial, son las rocas más importantes de la naturaleza, en abundancia y su impacto en la dinámica cortical y sobre todo en las transformaciones que origina. El granito da explicación, que antes lo he dicho someramente, a diversos fenómenos. Por ejemplo, origen de rocas volcánicas que hay aquí en el Sierra de Cádiz. Ya lo diré con calma. A fenómenos térmicos, aguas termales, a formación de otras rocas ígneas, basaltos, riolitas, andesitas. ¿Qué quiere decir? Que los granitos es la madre del cordero. Lo que necesita es tener otros materiales al lado y un mecanismo energético para que el granito durante el emplazamiento de la corteza origine fenómenos térmicos y químicos. Otra aplicación, el granito le dedicaría un día de una clase especial y con, si queriendo, pues la formación y la movilización de esas aguas térmicas y salinas que había pensado. Yo creí que íbamos a hacer hasta viajes. En Balaguer, que hay... yo conocí hace ya 20 años
había unos balnearios donde los abueletes iban, pero ahora me parece que ha bajado mucho la temperatura. Me pones al día porque ya eso casi lo tengo olvidado. No hay temperatura elevada, pero agua salina sí. ¿Cómo no? Si hay sal, si en Balaguer antiguo, cerca de Balaguer, en Os de Balaguer. Vilanova de la Sal. Vilanova de la Sal. Vilanova de la Sal, que está cerca de Balaguer. Bueno, yo me acuerdo la ciudad casi de Balaguer, que es una ciudad casi grande. Entonces, como aplicación, ¿qué influencia tienen los granitos en formación de esas rocas? Otras rocas importantes serían unas rocas ígneas de aplicación a pequeña escala. Las sofitas, ¿no suenan las sofitas? Que sepáis que al lado del Kuiper y de las Vilanova de la Sal, ahí os repartí algunos mapas geológicos, esas manchas azuladas sobre el rojo, esos son rocas ofíticas. ¿No os repartí el mapa de Balaguer? Sí, os lo repartí. Esas rocas tienen importancia porque eso me dio de comer mucho en Madrid. Yo trabajé hasta en obras públicas. La ofita es una roca como basalto que tiene piroxenos, aprenderlo así de pasada, que es un mineral que tiene silicato de calcio y hierro y magnesio, plagio feldespatos, y también tiene otro mineral ferro oscuro que se llama olivino. ¿Os suena algo el olivino? Eso para clases adicionales. Esta es una toma de contacto con el chalao de Vicente Sánchez Cela. Es mi interés daros un repaso general. Entonces, ¿por qué las sofitas son importantes? Porque son muy importantes en la construcción y reparación de carreteras. Antes estuve hablando con uno y digo, qué pena que este pueblo no tenga una reposición. ¿Dónde está el arquitecto? Se ha marchado. Pues de eso lo dices, pues se lo cuentas. La ofita, como el balasto también de la vía de tren parecido. Es la roca que se añade al aglomerado asfáltico, que sepas que siempre cuando están arreglando una carretera están con el chapapote ese que se llamaba antiguo, yo no sé en catalán cómo se llama ese término. Pues se machaca, y es una roca que es machacada, la ofita, que es un basalto especial, se fractura y forma muchas caras. Es decir, en vez de formar un canto de pocas caras, forma muchos entrantes y salientes. ¿Qué pasa con eso? Que el aglomerado asfáltico se impregna completamente dentro de esos fragmentos, que encima se fracturan en muchos tamaños diferentes para formar una capa muy coherente y muy resistente a la atracción de los elementos de la conmoción. La ofita es una roca muy importante. Otra roca importante que tenéis aquí, las hay mejores que estas, no quiero quitarle poca importancia al pueblo. Que sepáis que en el silúrico, que está datado por edades absolutas, y por graptolites, que es un fósil típico del silúrico, hay unas pizarras que son muy buenas para los tejados. Aquí he visto algunas bastante buenas. Yo creo que de aquí exactamente no las han traído. Me ponéis un poco al día. En el pueblo de abajo. En el pueblo de abajo, pues he visto unas casas reparadas con granitos, que es evidente que aquí no hay granitos, debajo sí, a 5 kilómetros o menos de 5 kilómetros, hay granitos, porque esto todo lo empujó los granitos. Pues he visto unas pizarras que en mis tiempos de las casas usábamos, ya no me acuerdo si en Bilbao o en Vigo, que he vivido cuando era pequeñito, usábamos las pizarras con los pizarrines. No sé si vosotros pasaste por esas privaciones, ahora ya pasáis al ordenador. Sí, señor. Que sí. Tú sí, ¿verdad? Pizarras. Entonces, con las pizarras era un mecanismo de plasmación muy barato. Y teníamos pizarras
de este tamaño y teníamos la gran pizarra donde el profesor podía escribir varias veces. Ahora ya tenéis otras pizarras de tipo más moderno. Creo que ahora se aprende, yo diría que en algún aspecto menos que hace 40 años. Por seguro, Entonces yo no sé si ya quiero alargarle mucho. Otra roca importante y que yo he sacado un poco de Andorra, en las rocas metamórficas de hace 400 millones de años, hay unas rocas blancas, cristalinas, que se llaman mármoles. Los mármoles es la transformación metamórfica por alta presión y temperatura de las calizas. Calizas que tienen bichos fósiles. Si a alguien le interesan los bichos y los nombres, os lo doy, porque trabajo en ello. Son mármoles. Hombre, no son grandes canteras, pero que sepáis que hay muchos errores, y a mí me afectó un día y pasé casi vergüenza, porque unas grandes casas de las afueras de Zaragoza habían dicho que estaban construidas los baños y los suelos de toda la casa con mármol. Y fui a hacerlo, y los habitantes de aquí, de aquellos chalés en las afueras de Zaragoza, me fueron a buscar a mí a petrología, que yo sabía bastante de rocas, creo que sé un poco también ahora, y yo la primera impresión que saqué, ya no tuve que hacer análisis químicos y sobre todo petrográficos, que sepáis que el método más importante, junto con el viso, esto es fundamental, y trasladarlo en un 3D en el campo, en la imaginación, confluirlo en el espacio, en el tiempo, es el estudio petrográfico, que es que con el microscopio petrográfico, prácticamente, excepto las rocas opacas, que tienen minerales opacos, que tienen pirita, magnetita, alguien me trajo una ilmenita antes por ahí, pues son transparentes a 30 micras. Entonces lo cortamos con sierra de diamantes y hacemos dos cortes paralelos, lo desgastamos y pulimos y luego lo adherimos al portaobjetos con un pegamento especial. Cuando ya vamos viéndole y haciéndole seguimiento entre el portaobjetos y el microscopio, que ya el cuarzo, por ejemplo, da colores típicos del cuarzo, porque el cuarzo lo dominamos y lo tiene el 80% de las rocas, o feldespato, o el mismo piroseno, pues ya tiene un espesor adecuado, lo cubrimos con el cubreobjetos. Entonces ya tenemos la lámina delgada para el estudio petrográfico. Entonces a través de eso sacamos los minerales a pequeña escala, que junto con los datos de campo nos sirve para hacer el 3D de la interpretación geológica. Yo pasé verdadera vergüenza, ayer conté la anécdota, porque no sabía, porque a un señor de esa empresa de constructora lo conocía. Mejor dicho, había ido por la universidad a recabar la ayuda, ¿me entendéis?, de algún geólogo que se dejó, etcétera. La palabra no la quiero colocar aquí, que es un poco dura. Entonces yo ya vi la primera impresión que esa roca no era metamórfica. El mármol no da más que un brillo especial, y casi el que tenga mármol en casa, algún estrato, no diferencia un cristal de otro. Están tan impregnados los carbonatos de calcio cristalino que no tiene contactos entre uno y otro. Y yo veo que no solo aquello se diferenciaban los cristales de calcita, carbonato de calcio, CO2, Ca, CO3, Ca, sino que encima tenía fósiles. Y eso digo, este es un carbonato de calcio poco impregnado por metamorfismo de presión y temperatura. Pues siguió la lucha, buscaron otros geólogos que se dejaron corromper. Bueno, no quería emplear esa palabra, Yo sí la uso y la pero lo malo que me afectó a mí, porque estando un día digo, oye, Vicente, que han venido unos señores aquí, me han dejado este sobre para ti. Caramba. Me habían dejado un sobre con dinero, por supuesto. Tardé unos segundos y coger mi coche antiguo, ir a la empresa y tirárselo en la puerta y tal. Me han querido dar,
así ocurre, claro, el levantamiento, el tirar, todas esas casas que están haciendo mal construidas, mal programadas a nivel del Mediterráneo, el 80% está pasando. Claro, sí. Pues han querido hacer lo mismo. Bueno, yo hoy pensaba daros un barniz de entrada y me gustaría que, como en noviembre tengo 2 o 3 días libres, claro, el problema era hacerlo en un sitio, era hacer un cursillo de rocas industriales y aplicación energética de las rocas graníticas. Y os podía dar un poco más de explicación cómo se produce el motor energético durante el levantamiento de las rocas graníticas en una zona tectónica como la zona pirenaica y cómo se libera ese calor. El calor fundamental es en el contacto de un granito con otro, bien a través de una fractura. Vosotros buscad, entonces si hacéis un deslizamiento suave, pero si el deslizamiento al mismo tiempo lo hacéis bajo gran compresión, ¿cómo se puede formar ese factor horizontal? Pues que hay otros factores que funcionen como antepaíses, sitios que no dejan crecer lateralmente. Entonces, yo creo que entendéis que hay una gran fractura que esté funcionando en la vertical con este movimiento. Y ahí se produce un calor de fricción muy elevado, que puede llegar a fundir las rocas que están adyacentes. Pero no además eso, sino que además durante la fricción, y eso lo sabemos todos los geólogos, y eso sí, aquí hay como un acuerdo, que junto con la fricción, que se libera mucho calor, que puede producir altas temperaturas, que no hay que confundir calor y temperatura, se libera en los sistemas experimentales que hemos hecho. ¿Qué le queda hacer? Es estirarte del aburrido, Vicente. No. Se libera elementos que son móviles. El granito tiene 2 elementos móviles, sobre todo uno que se moviliza muy fácilmente, que son la sílice y los feldespatos. El SiO2 y los feldespatos de silicatos de aluminio, de potasio, sodio y calcio. Y sobre todo el potasio y sodio. Un momentico antes de que se me ocurra. ¿Cuál es, y perdona mi ignorancia, la diferencia entre calor y temperatura? Uy, pero eso es muy largo, ¿eh? Es un poco largo, sí. Y haría falta... Sí. Bueno, entonces es un proceso relativo, haría falta plasmar las fórmulas. Yo si quiero luego comiendo abajo, es una medida del calor. Olvídalo. Puede haber mucho calor en un sitio, gran potencial de calor y poca temperatura. El problema de temperatura es un problema relativo y espacial. Ya hablaremos de eso si quieres. Cuando hablas de altas temperaturas, ¿a cuánto es? ¿Cuál? Las temperaturas en zonas de fricción. Sí. En zonas de fricción normalmente de 600 a 700. Vale. Pero fijaros bien, esa temperatura no es suficiente para fundir las rocas que están al lado. Pero si encima de esa zona de alta que se está produciendo, más o menos moderada alta temperatura, tenemos una cobertera que puede recoger ese calor, una olla express, la tapadera, una tapadera de rocas que no sean grandes conductoras de calor. Las rocas calcáreas del Paleozoico, de la zona que están los granitos del Escaldes. ¿Qué puede ocurrir? Que al mismo tiempo que ocurre paulatinamente una deformación por el empuje de la sílice y álcalis que se están desprendiendo del granito, están esos elementos químicos que son muy activos, eso lo sabemos y estamos de acuerdo todos los geólogos, no es mi teoría, que reaccionan fácilmente con los carbonatos, sulfatos y cloruros que están debajo. Y si eso puede aguantar durante tiempo, sabemos que encima que esos elementos son refractarios y acumulan calor. Y si los elementos que se desprenden, más los fluidos, que son muy activos, fluidos hay en el Trías, en los carbonatos, en todo, se desprenden fluidos que quedan a techo de la olla express, que sepáis que en la olla express todo la potencial de los fluidos, aunque se disipa
dentro se acumulan en la tapadera. Son suficientes para aguantar todo esto. Debajo de esa gran cobertera se están formando no solo muy altas temperaturas, sino muy altas presiones. Y esos son los factores que se llaman petrogenéticos, es decir, petrogenéticos en el sentido de formación, nuevas rocas más activas. Si por desgracia eso se rompa porque la presión total de fluidos son suficientes para romper y hacerse camino hacia abajo, es un proceso petrogenético abortado. Eso lo tenía pensado darlo en otro momento y más despacio. Entonces, yo no lo sé si seguir, tengo la tira de cosas que hablar. Entonces, sobre un barniz, a mí me gustaría que habláramos hoy de las rocas de construcción graníticas, para así yo me cultivaría con el románico, porque ya lo tengo olvidado de cuando hice el informe de Santiago de Compostela de los vándalos. Hoy en día hay vigilancia en la Catedral de Santiago, porque allí se quería que llevase un pedrusco de la catedral y llevase casi hasta los apóstoles que están allí en Santiago, pues llevaban sus martillitos pequeños y cuando no había nadie arrancaban y se lo llevaban para casa. Entonces teníamos que reponerlo y a la Vicente recorrer medio Galicia. A mí me valía bien, aparte que recordaba tiempos de mi tierra, pues me pagaban dietas y me pagaban un complemento, y lo de la universidad no me llegaba para vivir. Gracias a eso he comido y he vivido, ¿no? Entonces, como a mí me gusta más contestar a supuestas... No he preparado, por supuesto, la conferencia, veréis que soy un poco especial, de tipo general. A mí me gustaría luego hablar de las sales y eso, porque quiero aprender, en eso no sé qué gran parte, ¿no? Lo de anárquico no se aprende. No, de eso nada. Y de tipo general, pues sí, que a los posibles geólogos que intenten explicaros, podéis usar mi nombre, pues el señor Sánchez Cela, la dinámica del Pirineo se produce por levantamiento vertical. Lo que pasa que, como el levantamiento vertical está producido por el crecimiento en profundidad, por isostasia, acordaos de la palabra, de los granitos que hoy tienen 50 kilómetros, es evidente, y encima engrosamiento también. Una persona cuando engorda no solo es por crecimiento, engorda por desgracia, y eso lo sabemos con la edad, pues engordamos lateralmente. Se tiene que adaptar y acomodar a lo que tiene al lado. Entonces, vosotros haceros la idea de un granito prismático, vertical, que va creciendo y desarrollándose y descomprimiéndose a medida que avanza hacia la corteza terrestre arriba. Pues la presión lateral cada vez es menor y se expande. ¿Qué forma? Como setas invertidas. Entonces lo que hay de la estructura de la zona pirenaica, cuando se mide lateralmente, se miran más o menos como si fueran cabalgamientos. Y no es que esto cabalgue, por es que esto se meta dentro de esto, es que es esto que sale por encima de esto. La tectónica de placas dice esto, y los que somos verticalistas y expansionistas decimos esto, la vertical. Por eso digo yo que el 80% de lo que aprendió en los estudios no vale para nada. Para dicen nada. todo lo contrario. No cuenta más. Además, ni ellos mismos se ponen de acuerdo para mentir. Valga la expresión un poco dura. Yo he tenido, por desgracia, que no acudir a tesis doctorales en Zaragoza y en Madrid por el mal rato, si me estuvieran viendo sentado, de lo que estaría pasando el chico. Porque el chico me pasaría como a mí. Tendría que seguir mintiendo para poder seguir siendo doctor o algo por el estilo. ¿Tú dónde estudiaste? Bueno, yo ahora de cuando has estudiado en el colegio de geología, o yo estudié en Tarragona, en un centro de horticultura y jardinería, y algunas cosas de estas, pues claro, o cuando hice la prueba de acceso al superior, allí hablamos por ejemplo del volcán, lo que has dicho hoy, lo de las placas tectónicas y todo esto, te dicen, bueno, lo que tú estás diciendo lo contrario. Pero, ¿qué interés tienen en mantener esa versión de las tectónicas de placas? O sea, ¿es simplemente porque están acostumbrados ya a esto? No, claro, tú ya cuando vas a estudiar admites ya como un paradigma intocable.
Esto no puede ser como cuando hablaban Casi que religión. la tierra era plana y lo mismo. Es un problema de paradigma ya, intocable, ¿no? Otra pregunta. Cuando habla de los Es un petrobichos, ego, es un ego. Sí, los fósiles. Como en la jerga, ¿no? ¿tiene eso algo que ver con la cianobacteria? Con- Cianobacteria. ¿Queréis que os dé las teorías modernas del origen de la vida? Eso es fenomenal. Sí. Porque primero hay que dejar la religión a morir. Crea semillas. Yo Ser agnóstico. Así que Adán y Eva no tienen nada que ver con esto. No me hagas reír. ¿Me quieres tomar el pelo? No, es fácil. Además sería de antes de ayer. Las bacterias anaerobias primarias empezaron nada menos que hace 450 millones de años. y en el agua de mar. Que no necesitaban, en agua de mar, no necesitaban oxígeno, al principio no necesitaban oxígeno, luego empezaron a formar el oxígeno. ¿Cómo se formó? Hacemos Por una fotosíntesis. Perdona que meta Y la quimiosíntesis. Las cianobacterias. ¿Eh? Y la quimiosíntesis. ¿Qué es la quimiosíntesis? Por primera, ahí ¿no? no hace falta. ¿Cómo va a haber fotosíntesis si no había plantas? Claro. Ahí va. Y también otro elemento, tómatelo en cuenta, de cuando el granito se mete hacia aquí arriba, ¿qué desprende? Potasio y sílice. Y el potasio que forma argón y oxígeno. Bah, ya hablaríamos, si esto es un curso. Es un ¿Por qué las curso. plantas Yo, terrestres son perdonadme, verdes? porque Tal vez he bonas, querido ¿por qué las plantas ser terrestres son verdes? como un Podrían ser, introductor bueno, ya. de un cursillo que si me lo preparáis, un sitio que nos valga bien a todos, Pero yo ¿por qué? tengo tiempo libre y ir a Habría todos que lados. prepararlo. Un sitio bueno era Tarragona, un sitio bueno hasta la SEO Yo de en Mujer, Tarragona te monto lo que quieras. hasta podemos hacer una excursión a la Mesa de Prades, cómo se formó eso, los granitos están debajo, del Trias y el Jurásico, con fósiles. Luego me das tu mail y algo y ya hablaremos. Sí, hombre, lo que quieras. Vaya, sí. Pero hay que ser, yo creo que sí, primero hay que ser libre. No hay cosa peor que admitir al 100%. Es posible que tengan razón los que dominan los paradigmas actuales en todas las publicaciones. Pero si tú vas al campo y te dicen que esto es así, mira, yo fui a mi tesis doctoral a Almería. Y me dice mi antiguo profesor, que ya hace tiempo que se murió, dice, vete al Cabo de Gato y no solo dibújame la cartografía, que es donde se plasman las formaciones volcánicas, todos los centros volcánicos y todas las coladas. Yo me iba allí al Cabo de Gata, me sentaba en el cerro más alto, coño, no veía ningún volcán por ningún lado. Carajo. Entonces digo, oye, Fuster, que ahí no veo volcanes por ningún lado. Hay rocas volcánicas, pero con otra estructura. Me tuvo que dar la razón porque le sacó la razón en el sentido de que no había conos de formación volcánica ni coladas volcánicas. Eran intrusiones volcánicas de tipo circular. Y ese es el problema. Entonces hay que ser libre. Y el ser libre cuesta muchas cosas. Yo me los he plasmado no solo en la ciencia, pseudociencia, sino hasta en problemas familiares. Yo he pasado la Inquisición en mi vida. Ayer le he contado parcialmente, no quiero llevarlo por motivos políticos o religiosos. Mi familia era muy republicana, era agnóstica. Mi padre se saltó de la verja de un cura, estaba en un seminario, hubiera sido buen cura porque era muy buena persona. No, en serio. Hombre, no todos decían eso, pero pues estuvimos marcados con cruces en las puertas de criminales y tal, que yo he llegado catedrático y no estoy bautizado. Tuve que mentir, porque yo tenía que comer. No iba a ser tan tonto que era republicano y no estaba bautizado. Yo, todas las religiones de la vida. Y por supuesto, sigo siendo agnóstico, porque por ahora, y además a ese nivel, yo tengo un cura encima de mi casa, que es bellísima persona, le dije, ¿por qué no me explicas con datos un poco más coherentes y de, iba a decirte científicos, no le dije esa palabra, de culturales? A mí no me vas a convencer igual que un abuelito, una abuelita de una aldea que le dais 4 cosas. Por eso yo al principio acompañaba a mi suegra, que me obligaba a ir a misa todos los días, para no darle la acción
que me tuve que casar por fuera de la iglesia. Bueno, eso fue el disgusto familiar, que nada menos que con 5 meses de retraso me casé, tanto que así que me mandaron policías a Madrid a ver si verdaderamente yo era soltero. Fijaros bien, te lo juro, Eso me lo dijo mi suegro después de que pasaba, porque ya no se fiaba. Digo, como Vicente retrasa tanto, yo es que no me daban el permiso de matrimonio mixto. Y ayer conté otra anécdota, ¿puedo contarla? Conté la anécdota de que en la calle de La Pasa, el que no pasa por la calle de La Pasa no se puede casar, no se casa. Entonces allí fui con los americanos, que eran los únicos que tenían matrimonios mixtos, que los americanos se casaban con todas las mozas de la Terne en Madrid. Entonces teníamos los del matrimonio mixto, una ventanilla, que por cierto entonces eran muy grandes, y los matrimonios normales aquí. Y yo, cuando me toca detrás de un americano de esos altos, dice, ¿usted por qué se casa matrimonio mixto? Porque yo, sabiendo que yo había nacido en los 30 y tantos, en la época ya del dominio judeo-masónico. Y dice, me soltó una frase que me llegó al alma. Por eso lo libre que soy y que he podido serlo. Y dice, pues vaya padre es, me dijo algo de sinvergüenza, ¿qué ha tenido usted o tiene? Joder. Cogí, que entonces estaba yo hecho un rollizo, lo saqué a pulso por la ventanilla y le pegué una hostia delante de los americanos y el otro tocó el timbre de otro y viene la Guardia Civil y me querían llevar. Me rodean los americanos, que encima los americanos iban armados, más de uno. Y dice, este señor se queda con nosotros acojonados. Ya cuando los guardias civiles se marcharon a su cuartel, pudo bajar la escalera, por supuesto, en compañía de los americanos. Pero fíjate, si estuviera aquel día solo hoy, a lo mejor no estaría aquí. Bueno, ¿cuánto seguimos la próxima? La teoría de formación de la Tierra más en boga hoy en día es que después de la explosión de la supernova se formaron grandes sistemas solares que evolucionaron espacialmente en diferentes etapas. El nuestro anduvo en los 4.600 millones de años. En esa época, la nebulosa de crecimiento junto con nuestro Sol irradiaba partículas elementales formadas por hidrógeno y nitrógeno, no había oxígeno en aquella época, y otros elementos químicos. El hierro, níquel y cobalto en pequeñas dosis existían. Entonces, a esos pequeños elementos se formaban, acrecionándose y juntándose unas con otras a alta presión y temperatura, diversos cuerpos formándose desde satélites, planetas y cometas. Entonces, que la Tierra, hoy la teoría más en boga, se formó hace 4.500 millones de años por la acreción y golpeo de esos planetesimales que más o menos duraron 300 millones de años. Pero ya empezamos con la Luna. ¿Y la Luna cómo se formó? Fue una acreción particular de los planetesimales. Pero ¿por qué la Luna tiene una edad diferente de la Tierra? ¿No fue capturada la Luna por la Tierra o fue formada en otro sistema solar y rota y capturada gravitacionalmente por la Tierra? Entonces, hay otra teoría que junto con la formación de la Tierra se formaron otros planetas y se formó Marte, que Marte parece que está en un sistema gravitatorio normal, Júpiter, Saturno. Pero entre Marte y Júpiter hay una cantidad de partículas sólidas tremendamente elevada, que es en la zona del campo de... A ver si alguien me lo acaba de decir. De los asteroides. De los asteroides, ¿quién me lo ha dicho? Este señor, sobresaliente. El campo de los asteroides. Parece ser que la teoría de los asteroides son restos no acrecionales, acreción es formación de masas más grandes, de antiguos planetesimales o roturas de planetas iniciales que estaban en la zona intermedia entre Marte y Júpiter. Pero esto es para hablaros
En el libro ese que le di esta mañana me parece que está con calma, pero es que es diversificar mucho las cosas. Yo, si queréis me decís, os digo, quizá en el libro de energía podíamos hablar cómo se forma la energía interna de la Tierra, junto con la teoría de la más en boga, de uso de los elementos radiactivos. Eso por producción personal, digamos, de lo que produce uranio a plomo. No hace más que calentar un poco. Las rocas que más elementos químicos tienen de esa índole uranio-plomo es el granito. Y yo le decía a mis alumnos en Madrid, y también antes de jubilarme en Zaragoza, mira, yo me he sentado repetidas veces porque para explicaciones geológicas me cogía un fragmento granítico, me sentaba sobre el granito y jamás me he calentado el culo. No sé si me explicáis como crítica del origen del calor. Entonces, el calor fundamentalmente en la Tierra viene por descomprensión del manto en corteza, la teoría de las planetesimales con alta densidad, más la fricción. La otra es la que domestica el hombre, la mujer, perdón, humana en los laboratorios para concentrar gran producción de uranio 235. Eso sí, si yo concentro en el laboratorio lo que hacíamos en la Junta de Energía Nuclear, gran producción, en vez de una partícula de una millonésima de milímetro, millonésima de gramo, concentro 1 kilo de uranio 235, os podéis dar idea de la potencia energética que hace esto, y mortal, porque todos los elementos radiactivos que desprende el uranio 235 son elementos, el plomo fatal, el plomo 206, que se ha estado explotando cuando no se hacían análisis previos sobre las minas de plomo que están muchas de ellas en los granitos, y resulta que era plomo de origen radiactivo. Joder, ¿cuánta gente minera se ha muerto en España por falta de precaución? No del grisú este, que tenían que haberlo previsto, que siempre cuando excavan producen explosiones, el carbón y el pequeño grisú difuso se escapa a las zonas que se puede acumular. Tenían que haber ido ya con mascarillas. Lo que pasa es que los pobres mineros, por ganar primas, y los vigilantes energéticos de ingeniería minera, estar programando la posibilidad de acumulaciones de grisú, no lo han hecho. Y entonces el CH4, el metano, se acumuló y jodió a 6 muertes, ¿no? Y uno que ha quedado bastante jorobado, ¿no? ¿Por qué no me programáis la Una materia? cosa, maestro Vicente, a efectos prácticos, digamos, en esta zona de Solanel, que piensan poder recuperar el pueblo, volver a vivir en él, y claro, el tema de las fuentes de energía es fundamental eso. Y hoy en día, con los conocimientos que hay, las técnicas actuales, yo que no tengo ni idea del tema este de la energía geotérmica que tanto se habla, aquí podría ser viable de una forma económica y sin inconvenientes de impactos, posibles impactos también a lo mejor ambientales. No, yo aquí de fuentes energéticas, hombre, no he estudiado la red fluvial. Hay aprovechamiento Eso sí que fluvial. miraron un poco y por lo visto Hay no les aprovechamiento compensaba. energético del sol, hay placas solares. Aquí otro tipo de fuentes energéticas no veo, perdona, no quiero hacer ver. La biomasa, si acaso, ¿no? Claro, pero geotérmica la no. biomasa Ya. no es muy elevada. Yo lo que veo muy factible aquí es el bioreactor. Bioreactor. No Sí, sé. escoger aquí hay muchísima materia vegetal, pues aquí podemos coger broza esta y la hacemos como si hiciéramos un compost, de un comprimido y con agua. Y vamos metiendo una manguera por dentro, un circuito de agua. Vas metiendo capas de compost y un circuito de agua. Esto bien hecho, una vez se calienta, te saca agua a 60 grados durante una media de 1 año y medio. Esto está de puta madre. Y al cabo del año y medio tienes un compost. Sí. En lugar de haber quemado ese material,
Sí, no tienes gases, bueno, tienes pocos gases del Claro, reactor, pero es muy distinto que quemar, claro. La leña. Bioreactor, sí. No, no, Estaba perdido un poco, sí. Todo lo que sea de producción. Es una idea que a mí me gusta mucho. Más avanzada, claro, que la Más biomasa. una temperatura muy elevada, pero bueno, con 60 grados ya se puede usar. Sí. Hay hoteles y grandes infraestructuras que utilizan energía con bioreactor. Ya, pero es que se está poniendo también lo de utilizar la biomasa para esto, que están arrasando también. No, pero eso es diferente. Esto es distinto. Hay poca cantidad. Esto es compostaje. Aprovechar el calor del compost. Sí. Aprovechar el calor del La fermentación. Sí. Y luego esta materia vegetal la devuelves al bosque. Claro, y encima compostar. Claro. ¿Qué es la fermentación, señor Caló? Sí. O casi. ¿Y eso cómo has dicho que se llama? Hostia. ¿Cómo has dicho que se llama? Esto, bioreactor. Bioreactor. Lo que pasa es que este es muy simple. Si tú buscas en internet bioreactor en imágenes, te salen bioreactores ahí súper chungos y difíciles, no hace falta. Es mucho más simple. Es aprovechar el calor de un estercolero, de un montón de compost. Hombre, no sé cómo anda la ganadería por aquí, ¿no? Entonces, No, pero con materia vegetal, con césped o con paja se puede hacer. Con ambas No, también. pero la ganadería Sí. Con el mismo césped Saca de caballo lo que tienes, quieras. un poco de forraje que has recogido, pasado, Es la buena, ¿no? La de vaca cualquier cosa, casi mejor, según Jairo Restrepo, por ejemplo. Depende cuáles. Yo las que he estudiado un poco son las salinas que están asociadas al Trías, a las triásicas. Sí, porque ahí maté 2 pájaros de un tiro. Junto con el Trías del Kuiper, pues están no solo las salinas que vienen del cloruro sódico, que vienen de presiones salinas que hubo intercaladas por el Prepirineo, pero sino porque yo trabajaba en las rocas ígneas o fíticas de tipo basáltico que se empleaban para las rocas de capa de rodadura. Entonces, en Benabarri, por ahí, en las harinas que hay a pequeña escala y en la Ibérica, no solo estudiaba las salinas, que lo hacía otro compañero, sino mi método era el estudiar de las rocas ígneas para la capa rodadura, que machacadas dan esa estructura de muchas caras que se impregna con el aglomerado asfáltico que da la capa tan estable, que es lo que tenéis que hacer para formar aquí al pueblo próximo. Eso vale dinero, pero bueno. Y el problema es que no tenéis a pie de cañón. Esta mañana me dijo, no me acuerdo quién, que impregnada y fragmentada el silúrico, estas pizarras, y bien machacadas y bien acolmatadas con apisonadoras, dan unas carreteras más estables, por lo menos que pueden durar 1 año o 2 para ser, porque hay que ver los baches que tiene esta carretera. Eso del macadam, ¿no? Sí, el macadam. Y buenos drenajes, claro, mantener los drenajes Los drenajes laterales, pero que no vayan a flor de piel, que vayan subterráneos, ¿no? Eso es caro. El vivir bien es caro. Y el vivir así en un pueblo, yo tengo envidia de la gente que ahora ya no porque soy mayor, pero siempre me ha gustado vivir en aldeas cuando estaba en el País Vasco, cerca del Masnou, pero allí siempre había mucha gente, en Galicia. Como te comenté, estoy haciendo harina de roca para aplicar en la agricultura regenerativa a partir de granitos. Entonces me gustaría saber químicamente cómo sucede la meteorización del granito, que es el que yo estoy recogiendo, que se me deshacen las manos. ¿Qué ha pasado ahí químicamente, del granito rocadura al granito meteorizado? El granito que más se altera es si hiciéramos una excursión a Andorra, veríais que en el contacto, el granito como se levanta hacia arriba, fricciona más en la zona de contacto. Y en la zona de fricción se forman esquistos graníticos que se llaman neises, que sepáis, una roca metamórfica, pero muy blanda, que se deshace. Ahí se altera muy fácilmente. Y en las zonas que prácticamente son falsas rupturas, falsas fracturas, ahí se forma una gran meteorización. Entonces esos son arrastrados por las corrientes fluviales y llegan a las zonas de convatación. Y hoy se está recogiendo en muchas zonas pirineicas
y sobre todo en Salamanca, de Cáceres, Extremadura, las zonas de fricción donde se está formando caolín. Caolín os suena, ¿no? El caolín como de muchas aplicaciones que tiene, no solo las que están diciendo, para neutralizar otros elementos químicos. El caolín se forma en la zona de fractura del granito con otras rocas duras, unas rocas que se llaman cuarcitas, que están formadas por mucho cuarzo. Todos los medicamentos, Necesitamos una revolución restauradora del sentimiento de lo estético y de la idea de la belleza. Los granitas ocupan el 90% en volumen de la cadena pirenaica. Es la naturaleza la que te dice cómo te debes de comportar, cómo se comportan allá adentro, en alta mar, los mamíferos marinos. Aquí ja fa més de 50 anys que no hi ha servei, vaig pensar que era una bona opció per... A Muntega, els primers quilos de sal que produeixen aquesta temporada les salines de Vilanova de la Sal. Sortides de muntanya de reconeixement de plantes per conèixer el terreny. Te das cuenta que esto es mucho más que no arreglar unas cuantas casas, es intentar buscar otra manera de reinventar la vida en la montaña. Aquí lo que había era una cultura que era refractaria al control del Estado, que estaba poco controlada.